bendiga. Pues había invitado a un hermano, ¿verdad?, para que viniera, pero ya no me confirmó. Pero igual, voy a compartir un pasaje muy interesante. Para ello abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 10, verso 34 al 39. Gloria a Dios. Aleluya. Evangelio de San Mateo, en su capítulo 10, verso 34 al 39. Evangelio de San Mateo, en su capítulo 10, verso 34 al 39. Se ponen de pie los que aún estén despiertos, y los que no, ahí pueden después en YouTube ver la prédica. Dice la palabra del Señor así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos, y te pido, Señor, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo, y que tu palabra sea para edificación en la vida de cada uno de los presentes. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Voy a compartir el tema: ¿y tú a quién amas más? ¿A quién amas más? Aquí, ¿verdad?, este tema es bastante interesante, hermano. La cuestión aquí es el amar más. Podría decirle que este tema es para cristianos, ¿no?, es para creyentes. El asunto no es que no amemos a Dios, dése cuenta. Está hablando de gente que sí ama a Dios, pero el problema aquí es el amar más. Imagínense una balanza, ¿verdad? Usted va a la tienda y compra 1 kilo de azúcar, y cuando usted lo compara en su casa, resulta ser que es de 800 gramos, ¿no? Entonces le falta. Entonces, aquí los discípulos, si se cuenta que es para los discípulos, para los creyentes, sí aman a Dios, entonces sí hay amor a Dios. El problema es que no es lo suficiente, que amamos más algo que a Dios. Esa es la cuestión, ¿verdad? ¿A quién amamos más? ¿Quién es más importante que Dios, verdad? Eso es para que se nos quite el sueño, ¿no? Ahora, quizá en un momento determinado, cuando una persona empieza a leer la palabra del Señor, quizá llegue a un momento de confusión, ¿verdad? Porque dice que no ha venido para traer paz a la tierra, sino que ha venido a traer espada, guerra. Ha venido para poner disensión, podríamos decir, pleitos, diferencias, al hombre ese contra el padre, contra la madre, contra la hija contra la madre, la nuera contra la suegra. Es decir, que viene, dice, para causar divisiones. Pero en un momento determinado, quizá dirá, bueno, ¿y qué no? Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, y no se las doy como el mundo la da.
a una cuestión en un hogar, porque dice que los enemigos del hombre son los de su propia casa, ¿no? De adentro. Entonces, el problema aquí no es afuera, sino dentro del seno familiar. Analicemos lo siguiente: cuando una persona entra al Evangelio, cuando es el único, o el primero, cuando es el primero, si en una familia usted fue el último a entrar al Evangelio, no tuvo ningún problema, ¿no? Bueno, por lo menos en el seno familiar. Pero si usted fue el primero, usted es el primero en entrar a una familia donde nadie más es cristiano, así lo va a entender bien. Entonces, el que es el primero en entrar al reino de Dios dentro de una familia, sí va a poder entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entran, ¿verdad?, conflictos. Si es un joven el que entra al Evangelio, de repente los padres ya se enteran y dicen: bueno, te volviste protestante, traicionaste a la familia, así es que a partir de hoy pues ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija. Pero eso no implica mucho, ¿no? El problema es cuando va más allá la agresividad y dice: te desheredo, ¿no? Entonces ahí es la cuestión, ¿verdad? ¿A quién voy a amar más? ¿A mi padre, a mi madre o a Dios? Entonces, mientras que usted no tenga dos opciones, durante nada más tenga una opción para elegir, no hay ningún inconveniente. Nadie se va a perder si nada más hay un solo camino, o alguien se pierde si hay solo un camino, ¿no? El problema es cuando usted va y encuentra una yebra, una Y, los dos caminos son iguales, usted dice: ¿cuál de los dos? ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál tomo? Entonces, cuando hay más de dos, usted tiene que tomar una decisión. Mientras exista uno, no hay problema. Entonces, si la persona entra al Evangelio y vive solo, ¿no?, en una casa, renta un cuarto, pues por lo menos con familia no va a tener problema. Pues, ¿con quién va a vivir solo? Pero si vive en casa con papá, mamá y hermanos, y pues se van a enterar, ¿no? Pues a dónde fuiste el domingo, ¿no? Ni modo que mienta, ¿no? Fui a la iglesia. ¿A qué iglesia? Bueno, una evangélica. Te volviste protestante. Te lavaron el cerebro, ¿no? Y ahí es donde viene la reprensión, y ahí es donde la persona empieza a ser probada en su fe. Y ahí es donde tiene que tomar una decisión a quién ama más. ¿Por qué, verdad? Porque como hijos amamos a nuestros padres, ¿no? Como hijos amamos a papá, amamos a mamá. Pero también ahora ya hay, ¿verdad?, algo también que tengo que amar a Dios. Y el mandamiento que Dios dio, ¿verdad?, desde el principio, dice: oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza, ¿no? Entonces, el mandamiento es que nosotros debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero cuando entra esa cuestión de tomar una decisión, ahí empieza la dificultad. Entonces, si un hijo vive en casa con los padres, depende económicamente de los padres, está bajo el techo de los padres. Entonces, cuando viene el asunto de tomar una decisión, ahí es donde va a decir: ¿a quién amaré más? Es decir, ¿estoy dispuesto a seguir a Cristo y perder a mis padres y, por así, perder la herencia? ¿O por amor a la herencia, por amor a mis padres, pues sabe que Cristo, pues sí, te quiero, pero no estoy dispuesto a pagar el precio, ¿no? Ahora sí que no voy a perder mi herencia, porque luego de qué voy a vivir, ¿verdad? Entonces, es una decisión que tomar. Ahora dirán, bueno, en cuestión de los padres, ¿verdad? Cuando digo padres es padre y madre. Entonces, un hijo, ¿verdad?, puede ser un hijo o una hija quienes estén pasando por esa situación. Entonces, a poner disensión, dice también, o sea, la hija contra la madre.
Pero dice la nuera contra la suegra. En tiempos morales antiguos, entonces se daba que vivían en casa. Hay familias donde las nueras quieren entrar al evangelio, pero por alguna razón de, no sé, de descuido, de totalidad, de no saber tomar decisiones, se casaron, ¿verdad?, con esposos no creyentes, y si andaban un poco medias mundanas, ahí se termina de mundanizar. Y casadas con un incrédulo, ya no les dan permiso de asistir a una iglesia, ¿no? Y si la suegra es católica o atea, peor todavía, ya no le da permiso. Entonces, la persona va a tener que someterse y no va a poder asistir. ¿Por qué? Porque ya entraron en conflicto. Entonces, tiene que obedecerlo. Y eso empiezan a dar los problemas. ¿Por qué? Porque la persona va a querer buscar a Dios, va a querer amar a Dios, pero no va a poder. ¿Por qué? Se lo va a impedir, y eso va a ocasionar un pleito, va a ocasionar problemas en la casa donde vive. Entonces, ahora, ¿por qué Jesús dice, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa? Porque ese tema de división está hablando de un problema interno en el seno familiar. Entonces, ese tema está enfocado a la familia. No es tanto que vaya a tener un asunto, ¿verdad?, problemas, aunque lo puede tener alguien en el trabajo, lo puede tener en la escuela, puede tener situaciones, por ejemplo, en una colonia, sí puede llegar a tener problemas externos. Pero en este caso Jesús está enfocando únicamente a la familia. Entonces hay personas que viven en comunidades, más que nada en zonas altas, donde todavía, ¿verdad?, existe el caciquismo, donde una sola persona llega a usted a una comunidad y una sola persona es dueño, ¿verdad?, de las tiendas, de las gasolineras, de los supermercados, de los taxis, de las combis, de todo, ¿verdad? Entonces, una sola persona es el cacique de una comunidad y controla todo. Entonces, de repente, alguien, ¿verdad?, entra al evangelio y luego lo corren, les quitan sus propiedades, los expulsan de sus tierras, ¿verdad?, por causa del evangelio. Entonces, sí hay, ¿verdad?, situaciones. Pero en este caso Jesús está únicamente enfocando el asunto en el seno familiar. ¿Por qué? Porque es bastante difícil, ¿verdad?, que una persona tiene que tomar una decisión hacia los padres, ¿verdad? Porque también existe el mandamiento con promesa, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean de larga duración en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, un mandamiento con promesa. Usted cumple ciertos mandamientos y no hay una recompensa por ellos. Pero el mandamiento de los hijos y de los padres es un mandamiento que trae una recompensa. ¿Es para qué? Para que nuestros días se alarguen en la tierra, es decir, tengamos larga vida. Pero ¿qué sucede entonces si Dios me manda a que yo honre, que respete, que ame a mis padres, pero al rato mismo Dios me dice, bueno, pues tú decides a quién vas a amar más, ¿verdad? Es decir, si vas a tener que escoger entre ser cristiano o renunciar por causa, ¿verdad?, de tus padres, pues tienes que tomar una decisión, ¿verdad? Y ahí es donde entra en juego el conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que tengo que amar a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. Cuando entiendo eso, lo demás es lo de menos, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy deshonrando. El hecho de que yo ame más a Dios que a mis padres, no estoy deshonrando a nadie, sino que estoy haciendo de manera correcta lo que debo de hacer. Entonces, por eso Jesús dice que el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Ahora, ¿por qué causa Jesús dice que si alguien ama más, o sea, no es digno? Él se cuenta, está diciendo de amar más.
Quiere decir que si tiene amor, bueno, ¿sabe qué? Pues sí amo a Dios, ¿verdad? Sí lo quiero, sí le obedezco, me congrego, leo la Biblia. Ahora sí que como dijo el fariseo, ¿verdad? Ayuno 3 días por semana, ¿verdad? Entonces, sí, la persona ama a Dios, pero ama más al otro. Entonces, ama más a los padres. ¿Qué quiere decir? Que Dios está en segundo lugar. O sea, no está ocupando el primer lugar, sino está ocupando el segundo lugar. Y que una persona que fácilmente puede tomar una decisión de amar más a otra persona o a un objeto o al trabajo, o puede amar otra cosa más que a Dios, en cualquier momento puede tomar una decisión. Es decir, que si alguien dice, bueno, yo amo más, y tomo una decisión de decir, bueno, renuncio a ser cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que obedecer a mis padres, ¿no? Una persona que toma esa decisión, al rato va a tomar decisiones no solamente por amor a los padres, quizás por amor a un hermano, por amor a hijos, por amor al trabajo, por amor al amigo. O sea, va a desplazar, o sea, Jesús va a ser fácilmente desplazado del corazón de la persona. ¿Por qué? Porque es una persona que es de un carácter flexible, ¿no? Por eso Jesús lo descalifica de inmediato, ¿verdad? Dice, no es digno de mí. O sea, la persona no merece, ¿verdad? No merece que Cristo lo tome como un discípulo. O sea, la persona no es digna de que Cristo, ¿verdad?, la considere un discípulo, o incluso, ¿verdad?, que su nombre esté escrito en el libro de la vida, sino que la persona no es digna de que Cristo le ponga su mirada y su confianza en él. Y también dice, el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Ahora, dése cuenta de que Jesús está tratando un vínculo familiar directo. Primero va hacia arriba y luego hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? O sea, primero hacia arriba, nuestros padres, y luego hacia abajo, nuestros hijos, ¿no? Hermano, ¿por qué no? Es que mi hijo. ¿Por qué no? Es que mi hija. Bueno, ahora ya es nieto, ¿no? Es que nuestros nietos no molestan. Entonces, pues ahora, ¿verdad? ¿Y por qué no vino? Es que fíjese que tuve que ir me tocó cuidar, ¿verdad?, al nieto. Entonces, podemos, como excusa, ¿ves?, amar más. Ahora, las personas sí aman a Dios. O sea, sí tienen un amor a Dios, pero aman más lo otro. En este caso, el amor hacia los hijos es mayor que el amor hacia Dios. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a nosotros nos toca, ¿verdad?, enfrentar situaciones en una toma de decisión? Recuerda el tema, ¿verdad? Amar más. O sea, si nosotros tenemos que tomar decisiones, en ocasiones, como el trabajo, ¿no? Y recuerda que la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, ¿no? Esos los tenemos de memoria, ¿no? Entonces, sacamos, ¿verdad?, los textos a relucir, pero usted tiene que hacer un juego, ¿verdad?, una combinación de palabras. Un texto sin su contexto dice que es un pretexto, ¿no? Ahora, si yo le digo, ¿sabe qué? Bueno, es que la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, así que por lo tanto yo pongo en primer lugar mi trabajo. Ahora, ¿Dios conocerá eso? Pues sí, ¿verdad? Si Él mismo lo instituyó. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios mismo le dijo a Adán, a partir de hoy, con el sudor de tu frente, ganarás el pan de cada día, todos los días de tu vida, hasta que vuelvas al polvo, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. O sea, Dios conoce, si Él mismo puso la pena, pues. O sea, no le vamos a enseñar a Dios, no nos vamos a justificar o querer justificarnos delante de Dios. Si Él conoce, Él dio los mandamientos, y desde el principio, ¿no?
O sea, nosotros no vamos a decir, Señor, pero es que tu palabra dice, sí, pues ¿y cómo no lo vas a ver? ¿No? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Entenderlo, llegar a comprender la palabra. Hay veces que nos dicen algo y nosotros, ¿verdad?, que conocemos la Biblia, entonces decimos, sí, pero es que aquí dice otro, es que la Biblia dice acá, y tratamos, ¿verdad?, de justificarnos. Vamos a ver Evangelio de San Juan, capítulo 21, verso 15. Evangelio de San Juan, capítulo 21, verso 15. Aquí Jesús, ¿verdad?, pregunta el amar más. San Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Entonces, aquí la cuestión, ¿verdad?, es: ¿quiénes son estos? Jesús está aquí es resucitado. Bueno, aquí ya es Cristo, ¿no? Aquí ya es Cristo resucitado. Ya está en un cuerpo glorificado. Llega a buscar, ¿verdad?, a sus discípulos, los encuentra que están de pesca y que por cierto no pescan nada, y los llama, ¿verdad?, hacia la playa, les prepara un pez, y ya estando ahí reunidos, ¿verdad?, en círculo, ya estando comiendo, ¿verdad?, el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas más que eso? ¿No? Algunos, ¿verdad?, dicen que como habían pescado, ¿verdad?, habían tirado la red y habían pescado cantidad enorme de peces. Algunos creen que está diciendo Jesús, le está preguntando a Pedro si lo ama más que a los peces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús le dio la encomienda, ¿verdad? Él le dijo que fueran a predicar. Él les dio instrucciones, los preparó. Pero cuando el Señor, ¿verdad?, murió, ellos se olvidaron y se regresaron a su nueva vida. Cuando Jesús llamó a Pedro y los demás, Pedro andaba pescando, él era pescador. Al morir Jesús, regresa de nueva vuelta a su trabajo de pescador. Se volvió a su antigua vida, a su antiguo trabajo. Ahora Jesús le dice: me amas más que estos. Otros, ¿verdad?, opinan de que como estaban ahí los demás, los otros apóstoles, le está preguntando si Pedro ama más al Señor que los otros apóstoles. Entonces, ahí hay cuestión, ¿verdad?, de interpretación. Entonces, puede ser que agarró los peces y le dijo: bueno, me amas más que esos peces, ¿no? Entonces, si me amas más, deja de pescar, ¿no? Pero también le pudo haber dicho, señalando a los discípulos: me aman más que ellos. Les dijo: apacienta mis ovejas. Aquí es el amar más, no el amar menos. Amar más. Más que, depende de qué situación estemos hablando, depende de qué es lo que estemos pasando. Si es conflicto familiar, amar más que padres. Si es otro problema familiar, amar más que hijos. Si es cuestión económica, amar más al Señor que al trabajo. Si es cuestión de congregarse, ¿verdad?, amar más a Dios que la distancia. Hay que analizarlo. En el caso de Pedro es amar más que la pesca, amar más que al trabajo. ¿A quién amamos más? También vemos
Evangelio de San Lucas, capítulos 7, verso 40, 42. Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 40 al 42, dice así. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Verso 43, respondiendo Simón dijo: pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Está hablando cuando la mujer, ¿verdad?, quebró el frasco de perfume con un valor de 1 año de trabajo. El Señor, ¿verdad?, entró y ni siquiera le tomó en cuenta, ¿verdad? Tenía por costumbre lavarle los pies, ungirlo con aceite, atenderlo, ¿verdad? Y nada. El anfitrión, el dueño de la casa, no le prestó la atención que Jesús se debía. Entonces, por eso le hace la pregunta, ¿no? Uno debía mucho y otro debía poco. Le digo: ¿quién amará más? Y le digo: bueno, ciertamente al que más se le perdonó. Entonces nosotros quizá en un momento determinado, los que sobrevivimos, ¿verdad?, quizá porque nos perdonó más. Hay gente, ¿verdad?, que entra al Evangelio y con la misma se sale, ¿verdad? No permanece. A lo mejor porque no les perdonó mucho, ¿no? A lo mejor su deuda era poquita, pero con nosotros, que la deuda era grande, era impagable, entonces nosotros permanecemos. Entonces, a quien se le perdonó poco, no tiene mucho amor, ¿verdad? Tiene poco amor, poco interés. De las personas que entran por convicción al Evangelio, ¿no? Es decir, no por problema, no por enfermedad, sino que les predican. Alguien llega, les predica y los convence con un mensaje, los convence, ¿verdad?, con un sermón, y la gente entra al Evangelio y dice: bueno, sí me interesa ser cristiano, me interesa una nueva vida que Cristo tiene, me convierto, ¿no? Pero como la necesidad por la que entró, ¿verdad?, es mínima, simplemente un interés, entonces las personas no están muy entregadas a Dios, no están comprometidas, no están en deuda. Pero quienes fuimos rescatados, ¿verdad?, de las garras del diablo, quienes fuimos rescatados, ¿verdad?, del infierno, nuestra deuda era grande y nuestro compromiso es grande y nuestro amor es grande. Entonces, quizá por el milagro que Dios hizo en nuestra vida, el amor que nosotros tenemos sea más grande, ¿no? Así que sí hay, ¿verdad?, ventajas o beneficios el hecho de que hayamos tocado fondo y Cristo, ¿verdad?, nos haya extendido la mano para rescatarnos. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque de otra manera quizá ellos no permanecieran. Pero la gente que poco se le perdona tiene poco amor hacia Dios, y a los que nos perdonan mucho tenemos mucho amor hacia Dios. Entonces Jesús le dijo, ¿verdad?, rectamente al juzgar. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer que derramó, ¿verdad?, el perfume, le secó, ¿verdad?, sus pies, ¿verdad?, con sus cabellos, le dio besos, ¿verdad?, en lugar de ungimiento. Digo, ¿por qué? Porque a ella se le había perdonado mucho, ¿verdad? Mientras que Simón, ¿verdad?, en ningún momento le prestó la atención. ¿Por qué? Porque le habían perdonado un poco.
Aunque claro, ¿verdad? Espiritualmente, la deuda de nuestros pecados para todos es impagable. O sea, no hay manera, ¿verdad?, de poder pagar una deuda del pecado. Entonces, sí lo aclaro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente voy a decir, bueno, entonces o sea, si no recibí un milagro, entonces mi deuda no es grande, ¿verdad? No, sí es grande. Ahora imagínense cómo poder pagar usted una salvación, o cómo el ser humano puede pagar una salvación, ¿verdad? Es imposible. Nuestra salvación es imposible de pagar humanamente. O sea, no hay recursos. ¿Qué dinero le va a ofrecer a Dios para comprar su rescate o pagar su rescate? ¿Con qué? Si todo es de Él. Entonces no se puede, ¿verdad?, comprar la salvación. Y por eso la salvación es gratis. Entonces es impagable. Si fuera posible poder comprar la salvación, entonces no hubiera habido necesidad de que Cristo muriera. Digo, pues ¿para qué viene el Hijo de Dios a morir en una cruz si yo puedo pagar mi salvación? La puedo comprar, ¿no? Yo le digo, mejor quédate en el cielo, ¿no? Quédate en el cielo, espérame que voy para allá. Entonces yo lo puedo pagar. Pero como es impagable, entonces sí, todo cristiano tiene una deuda grande. Que algunos sean como los 9 leprosos, ¿verdad?, que no regresaron a darle gracias a Dios, es diferente. Pero de ahí nuestra deuda para todos es grande. También en San Juan 12, 41 al 43. Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 41 al 43. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces aquí es amar más, ¿no? Las personas, por el puesto que tenían, dice que sí creyeron, ¿no?, pero tenían miedo. No, ¿cómo van a creer? Me van a ver que soy cristiano, ¿no? Entonces ellos sí amaban a Cristo, lo reconocían como el Mesías, ¿no?, pero no lo expresaban públicamente porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga, ¿no? Es decir, tenían privilegios. Entonces ellos, como tenían cargos públicos, tenían cargos en las sinagogas, si ellos expresaban públicamente que amaban a Jesús y seguían a Jesús, los iban a expulsar, iban a perder sus privilegios, ¿no? Entonces, por no perder un privilegio, las personas pues prácticamente no testificaban de Jesús. Entonces, por eso dice aquí el Evangelio que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿El qué dirán? No, imagínense que se enteren, ¿verdad? No es que va a decir la gente. No, imagínense, voy a perder mi puesto. No, ¿qué van a decir de mí? Me van a expulsar, me van a excomulgar, ¿verdad? Me van a echar fuera. Entonces ellos, dice que amaban más la gloria de los hombres. Es decir, que les interesaba más que la gente les aplaudiera. Les interesaba más que la gente los alabara, que la gente los exaltara. Entonces, para no perder el cargo, el privilegio de ser aplaudidos en público, ellos negaban a Cristo.
O sea, no lo reconocieron. Y eso es lo que es Jesús, ¿verdad? Está diciendo el amar más. Entonces, amaban más ser alabados por las personas que seguir a Cristo. Entonces, por lo tanto, no son dignos de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que analizar qué es más importante que Dios, ¿verdad? Recuerdo hace años vi un programa en la televisión, ¿verdad? De repente no soy, ¿verdad?, muy dado a la televisión, pero dio la casualidad que en el momento que quería ver las noticias, pasaron o estaba terminando un programa. Y hubo uno de un programa que se puso en un parque, enfrente de una parroquia. Y agarró, se puso como una mesita y puso botellitas de agua. Y él dijo, mire, le dijo a la gente, le decía, mire, esas botellas son agua bendita. Y agarró billetes de 20 pesos. Y a las personas que iban saliendo, ¿verdad? Veía que salían de la parroquia, él, ¿verdad?, los abordaba y decía, mire, tengo dos opciones para usted, ¿qué prefiere? ¿Una botella de agua bendita o 20 pesos? ¿No? La mayoría dijo 20 pesos. Entonces, ¿por qué, verdad? Porque es el corazón de las personas. Entonces, nosotros, a veces el enemigo, ¿verdad?, nos juega sucio. Tenemos a veces el deseo de venir a congregarnos, pero luego el diablo lo distraigo. Nos manda una visita, nos hablan por teléfono, nos ofrecen un trabajo, etc. Y con él prácticamente nos tiene manipulados. ¿Sabes por qué? Porque amamos más las cosas de este mundo que al propio Cristo. Por ello es que es necesario, ¿verdad?, que cada uno siempre, ¿verdad?, tome su decisión a quien ama más. Y por último, ¿verdad?, Jesús, ¿verdad?, dice en el mismo texto de Mateo, ¿verdad?, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Claro, ¿verdad?, que si usted, ¿verdad?, lee o investiga de qué tamaño era la cruz de Cristo, ¿no? Tal manera que no tocaba tierra, ¿verdad?, quedaba en alto. Entonces, imposible, ¿verdad?, de que una persona pueda llevar una cruz física, sino que está hablando de sufrimiento. Entonces, aquí la palabra cruz se traduce como sufrimiento. Está dispuesto a padecer por causa de Cristo. No vaya a pensar que si usted lleva una cruz, ¿verdad?, con ello ya lo cumple. No decir, bueno, que como dijo que toma mi cruz, ¿verdad?, tomo una cruz y me digo seguidor de Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el amar más, ¿verdad? El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. A ver, pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo está eso, verdad? Que Jesús dice, el que lo mate por ser seguidor de Cristo ganará la vida eterna. Ya en palabras, ¿verdad?, es más entendible. Entonces, si una persona está dispuesto a morir, ¿verdad?, por su fe en Cristo, si está dispuesta a morir, ¿verdad?, por seguir a Cristo, dice, va a perder su vida física, pero va a heredar la vida eterna. Es lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Entonces sí, va a perder, pero aquí es el amar más. ¿A quién amo más? ¿Mi vida terrenal o amo más a Cristo? Esta es la cuestión. Es que bueno, ¿verdad?, que nosotros no tenemos esa necesidad, y esperemos de que nunca tengamos esa necesidad de tomar decisiones, ¿verdad?, de llegar a ese punto de decidir, bueno, a quién amamos. Pero en tiempos
pasado, ¿verdad? La gente ha tenido que tomar decisiones. Hay gente, ¿verdad?, que fueron quemados en la hoguera. Digo, bueno, ¿te retractas o te quemamos? No quemes, no hay problema. Es tomar decisiones. Entonces, ¿por qué? Porque dijeron, ¿a quién amas más, tu vida o amas más a Cristo? No, amo más a Cristo. Entonces, menospreciaron su vida y amaron más a Cristo, entonces murieron por seguir a Cristo. Pero dice lo contrario, por el contrario, el que pierda, dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, si una persona dice, bueno, pues yo no quiero morir, ¿no? Tengo que tomar una decisión, pero no estoy dispuesto a morir, es decir, amo más mi vida que a Cristo. Entonces dice que esa persona perderá su vida. ¿Cuál vida? La vida eterna, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está hablando de una vida terrenal y de una vida eterna. Entonces, la persona que menosprecie su vida terrenal, su vida física, por seguir a Cristo, por no negar a Cristo, entonces ganará una vida eterna. Pero el que ame más su vida, va a salvar su vida terrenal, pero va a perder la vida eterna. Y eso, ¿verdad? Eso creo que las hermanas y los hermanos que han soñado los días de la gran tribulación, les queda claro, ¿no? Los que han tenido los sueños ahí después del arrebatamiento, a los que se quedan y son perseguidos y son, ¿verdad?, tomados prisioneros y los llevan a la guillotina, ¿no? Entonces la pregunta, ¿está dispuesto a morir por Cristo? La persona que dice sí, le pasan a la guillotina y automáticamente pierde una vida terrenal, pero hereda una vida eterna. Pero si por el contrario la gente dice no, mejor póngame mi marca, ¿verdad? Aquí está mi marca, échenle el número, póngame mi sello. Entonces se salva de morir, salva su vida física, pero pierde la vida eterna. Entonces Jesús está hablando aquí de una vida terrenal y una vida eterna. Por eso dice que la persona que salve su vida la perderá, o sea, perderá la vida eterna. Pero el que pierda su vida por seguir a Cristo va a heredar la vida eterna. Póngase de pie y medite en un momento cómo está su relación con Dios. Si fuera llevado a juicio hoy en la noche, si fuera presentado dentro del gran trono blanco, analícese, ¿a quién ama usted más? ¿O a quién ha amado más? Y dependiendo, ¿verdad?, del resultado, usted toma su decisión. ¿A quién usted ha amado más? Si usted cree que ha amado menos al Señor, ¿verdad?, pídale que le dé fuerzas, pídale que aumente su fe, pídale que aumente su confianza, ¿no? Que a lo mejor su fe ha bajado un poquito de nivel y no tiene la suficiente fe para confiar en Dios, para poder creer en Él. Entonces es necesario que nosotros pongamos en primer lugar a Dios, que tengamos la confianza en Él, que no es fácil, se requiere, la verdad que se requiere fe para poder confiar en Dios, pero si lo intentamos, lo vamos a lograr. Póngase de pie, medite en su corazón. Padre, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que quede grabada en cada mente y en cada corazón.
que cada uno, Señor, pueda autoanalizarse. ¿A quién amas? ¿A quién amamos más, Señor? ¿A ti o amamos más a nuestro trabajo? ¿Te amamos más a ti o amamos más a nuestros padres, a nuestros hijos? ¿Te amamos más a ti, Señor, o amamos más a nuestro vehículo? ¿Amamos más nuestras reuniones con amigos? Señor amado, aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día. Aumenta nuestra fe, Señor, que podamos tener esa confianza plena en que tú eres el Todopoderoso y estás en control de todas las cosas. A poner nuestra confianza en ti, Señor, creyendo, Padre amado, que tú estás en control de todas las cosas y que todo tienes en tus manos y que nada hay imposible para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, cada minuto de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a discernir los engaños del enemigo. Toda trampa del diablo, Señor, pueda ser quitada y que podamos descubrir los engaños, las artimañas y no caer en la mentira, no caer en las trampas del enemigo, sino que nuestra confianza, Señor, pueda permanecer en ti. Que podamos amarte, Señor, como dice tu palabra, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y confiar plenamente, Señor, en tu provisión divina. Gracias, Padre, en esta hora. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.